Candelaria García Hernández, de 66 años, nos llama de Xochimilco. Ya entré a la página y no me aparece el programa de hoy. ¿Cómo los veo en vivo? ¿Qué no lo graban? Sí lo grabamos, pero también estamos en directo. Arriba dice en vivo. Dele clic ahí y le va a abrir otra página. El Museo Nacional de Historia tiene billetes para ser admirados, para ser conocidos, impresos entre 1889 y 1914, tomados como botín de guerra por la Armada estadounidense. Billetes de bancos mexicanos durante la invasión a Veracruz se exhiben por primera vez en el Museo Nacional de Historia. Viaje centenario de Veracruz a Chapultepec, se llama la exposición. Recupera una parte de los más de 60,000 billetes que la Armada tomó como botín de guerra y que fueron regresados al Banco de México, y ahora los presenta Antropología e Historia. Diversas denominaciones. Había de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1,000 pesos. Los tenía el Banco del Tesoro en los Estados Unidos y ya los regresaron. Yo no sé, yo muy lejano el recuerdo tengo, pero casi en sueños, de unos billetes que poca gente conoce en México, que les decían sábanas, que eran blancos y equivalían a 50 centavos. Es un ejemplar rarísimo. Quién sabe si sobreviva alguno. 50 centavos, sábana. No. Todavía a nosotros nos tocó la fortuna de ver billetes de a peso, ¿se acuerdan? Ah, claro. Bueno, algunos de los que estamos aquí en este programa. Salieron de sus... Como la que ya tomó la palabra. Yo los contaba. Salieron de la circulación sobre 1976, porque en 1975 en los bancos todos los billetes de peso que se recibían se acomodaban en fajillas y ya se iban directo a destrucción, ya no regresaban nuevamente al caudal del banco, ya se hacía la fajilla y les decías adiós. Un señor que trabajaba ahí en el banco, que era un hombre ya de muy avanzada edad, decía: esto significa que la vida en este país se está volviendo más cara. Cuando tenía que separar esas fajillas de billetes para entregarlas ya a destrucción, se destruían ya todos esos. Pero sí fue 75, 76 cuando empezó a salir de la circulación ese billete. Un lugar donde también se pueden ver billetes y monedas muy interesantes es el Museo MIDE, que es el de Economía, que está al lado de Bellas Artes. Tienen, entre otras cosas que uno puede ver, una exhibición muy bonita de billetes que tienen desde antes, como dice. Bueno, en realidad nunca ha dejado de tener clientela el expendio dedicado a monedas y billetes y conmemorativos en este país, ¿verdad? Sí, y eso que muchas veces eran billetes que no tenían valor, ¿se acuerdan? Sí, los bilimbiques. Y aquí en Palma hay lugares en donde tienen bilimbiques y te los venden como si fueran de veras. Los tlacos también. La moneda que hacía cada hacienda para pagarle a su trabajador. Algunas de esas monedas tienen un muy alto valor. Los billetes, quién sabe por qué no. Tienen cotización, pero no tan elevada como algunas monedas. Yo creo que es de esos lugares que alberga sueños y genera grandes desilusiones,
porque asisten con sus billetes pensando que llevan una fortuna, o con monedas que encuentran en la casa de la abuela. Conozco a alguien que encontró en todas las orillitas de las ventanas monedas, y fue uno de estos lugares pensando que tienen algún valor, y no. Generalmente pues, te lo toman por kilo. Si son de más reciente denominación, todas esas de 20 centavos o de 5, de 20 pesos por kilo. ¿Se acuerdan de los billetes de 10,000 pesos? Ujú. En El hombre de papel, esa película con López Tarso, el relato se afianza precisamente en el hallazgo de un billete de esa denominación. Sí, pero no me acuerdo qué dibujo traían. Yo los vi, lo que me sorprendiera eran los ceros. Sí. Aunque yo soy la generación que dice Adela, que vio el cambio de esos billetes y que luego encima nos volvieron a dañar con los nuevos pesos. Yo no concibo los precios ya. El cambio de nuevos pesos a mí me arruinó. Sería interesante ver qué sistemas han ido implementando de seguridad para evitar la falsificación, lo que es la huella del agua, ahora una cinta que les incluyen, ahora les pusieron una especie de caracolitos y diferentes sistemas, ¿no? Porque cómo han podido ser tan efectivos los falsificadores que burlan muchas veces. Hasta la fecha a veces no distingues cómo tienes un billete falso y no te das cuenta. Es que aquellos billetes de a peso, todos esos eran hechos en Estados Unidos, no eran hechos en México. Los hacía el Citibank. El Citibank los hacía, pero eran únicamente placas que se imprimían, y esa placa era muy garigoleada, pero excesivamente garigoleada, porque si recuerdan un billete de a peso, por ejemplo, tenía florecitas y arquitos y de diferentes tonos, pero eran placas que finalmente, al digitalizarse todos los procesos de impresión, pues era muy fácil repetir. Aquí hubo un falsificador de placas, temible, San Pietro. Estuvo mucho tiempo en la penitenciaría, pero era muy hábil y consiguió algunas placas para falsificar e invadió algunas áreas del país con moneda falsificada. Sí, pero antes cambiaba hasta el tamaño. Ese billete que dice Héctor de 10,000, creo que era un poquito más grande que los demás. Ahora todos son iguales. No, se facilita su manejo, aunque hay unos más chicos ahora. El de 20 plastificados. Y el de 50 son más chiquitos. Pero son iguales. El de 20 y el de 50, sí. De ancho, sí. Y de largo también, pero no son del mismo largo que el del de 100, 200 y 500. ¿Quién sabe cómo lo harán las personas que no ven? Fíjate que a las personas que no ven se les dificulta distinguir el billete de 20 del de 50. Ahora con la mariposita creo que les resulta más sencillo, pero los otros sí los pueden distinguir. Pero el de 20 y el de 50 te preguntan. Aquí quedaron de traernos, el Banco Nacional da una tablita, ¿no? Para reconocer los billetes para las personas que no ven. ¿De dónde llaman? Pero yo nunca la he visto. Yo lo sé porque conozco una persona que carece de la vista y dice que se puede distinguir, que ella puede distinguir fácilmente el de 100 y el de 200, que los de 500 no los recibe, nada más de 100 y de 200 para no caer en el error, pero que el de 20 y el de 50 le cuesta mucho trabajo. Es muy curioso, pero en algunas partes, contra la ley, aparecen los letreros: no se reciben billetes de 1,000 pesos. Y pues eso es ilegal, porque es moneda reconocida por el gobierno mexicano, ¿no? Y el Banco de México. Pero la dificultad estriba en que son de muy difícil manejo en general, y tiene miedo la gente que les vayan a meter uno falsificado. Sí, sobre todo hay quienes hemos visto dos en la vida. No los conocemos,
Entonces cuando te lo dan, tú dices, es como los dólares. Híjole, ¿y esto será de veras? 80 años tiene Ernesto Fentanés de Tlalpan. En 1943, siendo niño de 9 años, vendía dulces. Vivía en aquel entonces en la cuenca del Papaloapan y a falta de monedas de 50 centavos, partíamos los billetes de $1. Aquellos colorados los partíamos a la mitad, a lo largo, y el peso en sus dos partes se convertía en 50 centavos cada una. Perdían su valor Sí. al ser mutilados. Eduarda Colín Ríos, de 83 años, nos llama de Mixcoac. Yo trabajaba en el departamento de caja en 1949 y me tocaba contar esas sábanas que dice Héctor. Me tocó la primera máquina que contaba los billetes. Recuerdo que el Banco de Londres y México siempre mandaba sus billetes hechos bolas y hasta incompletos, pero los de Citibank los mandaban acomodaditos. Ay, todo mundo queríamos contar ese dinero. Yo trabajaba en el Banco de México. No, es muy anterior. El recuerdo de aquellas sábanas debe haber sido en 35, 38 máximo. No, yo no las... Y mira que uno de mis paseos favoritos es ir a ver los billetes a las casas de numismática. Pues ahora se cuidan mucho de las falsificaciones porque son factiles. Sí. Con las máquinas copiadoras, nomás consiguiendo un papel adecuado, que nunca es igual, ¿eh? Hay que protegerse sintiendo el papel más que la impresión. Todo. Ninguna cosa es suficiente porque venden unos plumones que para revisarlos. Y un día un amigo se compró su plumón porque iba a recibir una cantidad importante en efectivo. Y los probó todos y se fue muy feliz. Y cuando llegó a una tienda de esas departamentales muy grande le dijeron, no, fíjese joven que eso no sirve del plumón porque los enceran. Y entonces el plumón no pinta. Entonces, y ahí le dijeron, mira, hay que rascarles por aquí, hay que tallarlos por allá. Pero es que cada día que tú te preparas, ellos ya van adelantados otra vez. Hay lugares en donde se tardan más en verificar el billete. La que te lo recibe lo ve contraluz, lo voltea contraluz, luego le talla con el plumoncito, luego coge un pedacito del billete y lo frota contra Luego un se papel persigna. Y luego te ve feo porque te ve a ver si no tienes cara de falsificador de tranza. Marta Barragán Barajas, 70 años, de Venustiano Carranza. Catalina Noriega me trae magníficos recuerdos, porque siempre he admirado esa capacidad que tiene. Tengo la grabación de su saludo de cuando llegaba con Nino Canún. Su frase era, mi querido Nino. Yo trabajé en W. Colaboré con Paco Huerta en el periodismo civil. Aunque yo estoy viejita, siempre aprendo de ustedes. Una mujer de 59 años. Encontré un billete de 100,000 pesos entre varios objetos que me regalaron. Es del año 1991. Y me gustaría saber si todavía es válido. Porque el frente del billete dice 100,000 pesos al portador. No. ya no. Hubo una emisión china que decía $1,000,000. ¿No se acuerdan? ¿No les llegó? No. Sí. Tuvieron mucha difusión. ¿Ahí traes uno? Creo que sí. No, pero Decía un billete en toda forma. Y decía, páguese al portador $1,000,000. Pero los encontrabas entre las chucherías que vendían los expendios chinos de curiosidades. no, pues No, 100. no traigo. Además traigo el de oro de $2. Nada más. De oro. Mira qué bonito. ¿Este es falso también? Sí, claro. También lo compré ahí con los chinos. Digo, pero está bonito, ¿no?
Sí. Está bonito para jugar. Para jugar, sí. Y ahí mismo venden el de $1,000,000. Sí. Ujú. Pero 100,000 pesos ahorita son 100 pesos, señora. Pero además ya no se lo pueden cambiar. Ya ¿te acuerdas que hubo una época, un plazo para cambiar todos esos billetes? Ujú. Los dólares están impresos no en papel, sino en tela. ¿Es tela? Pero Claro, se obtiene del mismo proceso, ¿no? Pero en forma distinta. Sí, pero tú ves un dólar y trae una figura y otro trae otra y otro trae otra y todos son válidos. Entonces por eso los que no manejamos dólares, cuando vemos, decimos cuál es el bueno. Es muy difícil. Además dicen que son si juntáramos una gran cantidad de dólares y los laváramos, le saldría un montón de droga. Es un Sí, estudio cierto. muy importante. Es que se hacen rollito y no se meten al ombligo, como es la recomendación amistosa, ¿no? Sino que como rollito se utiliza para aspirar, Eso no sabía. snifear, que llaman, ¿no? Esnifar. ¿Esnifar? Esnifar. Ah, bueno, eso. Rafael Cuevas Monroy, 54 años, de Magdalena Contreras. Soy invidente y quiero aclararles que los billetes no son iguales. El billete de 50 es más grande que el billete de 20, el de 200 que el de 100. Puede ser que en lo ancho sean iguales, pero en lo largo no. Pero para una persona invidente le cuesta mucho trabajo estar comparando si tiene dos billetes. Si tiene uno, ¿cómo le hace? ¿Con qué lo compara? Todo eso es muy difícil. Solo que tuvieras una de cada denominación lo estás comparando. Pero así ni para nosotros es muy visible esa diferencia. ¿Quién sabe? Había la idea de poner con el lenguaje que ellos leen Ya. Ajá, braille. Sí. una señal en una esquina del billete. ¿No lo hicieron? No, que yo sepa, no sé. En algunos hablan de relieve. Ajá. En algunos billetes, y este puede ser el punto de referencia para el invidente, pero no sé si en todos. No creo. Gracias a usted. Son muy lisos. Sí ha habido algunos errores. Tú tienes monedas de 20 y no valen. Nadie te las acepta. Permítame, no me... Pues ese es el problema para quienes carecen de la vista. La ubicación del valor Sí. de la moneda en curso.